Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Lucas 6, 14 y 15. Hoy llegamos al 15. Pensamos que nunca llegaríamos allí, pero llegamos, ¿sí? Al versículo 15. Vamos a leer solo versículos 14 y 15. Estos son los discípulos del cual hemos estado hablando y seguiremos hablando. Entonces vamos a leer allí. Estos son los discípulos que Jesús llamó y también les dio el nombre apóstoles. Versículo 14, Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. En el año 1870 se cuenta la historia de un hombre que nació, que se llamaba Mel Trotter. Mel Trotter. Este hombre nació a un padre que era un mozo de un bar, que se decía que tomaba tanto como servía. En 1887, 17 años más tarde, Trotter se convirtió en un peluquero, y allí, como peluquero, prontamente él comenzó a tomar y a jugar, se dice. Y él dice, lo que comenzó de manera inocente se convirtió en eventos sociales que incluía tomar bebida de manera social. Pero luego el beber social no fue reservado para ocasiones especiales, sino que fue una experiencia de mañana, tarde y noche. En el año 1891, él se casó con su esposa, y su esposa, al ver el estilo de vida que él vivía de alcohólico, estaba horrorizada. Ellos siempre estaban de vivienda en vivienda, él estaba de trabajo en trabajo, no podía mantener un trabajo, no se podían quedar en una casa porque no tenían nunca el dinero para pagarlo, y terminaron viviendo en Chicago, en un departamento plagado de ratas, en lo peor de la sociedad, la peor parte de Chicago, y no era nada lindo, estaban en lo peor de la sociedad. Y Mel Trotter habla después, más adelante en su vida, dice, no podía entender cómo mi esposa y mi hijo se quedaron conmigo y no me dejaron, porque realmente les hacía la vida imposible y miserable. Cuando su hijo tenía 2 años, se enfermó y ellos no tenían dinero para llevarlo al médico, pagar un médico, pero sí tenían un médico amigo. Entonces este doctor vino a su casa y al tratar a este niño, le dijo a Mel que el niño estaba a punto de morir. El niño estaba muy mal. Ya le quedaba poquito tiempo, horas, minutos. Entonces, rápidamente el doctor le dio dinero a Mel para que Mel Trotter salga y le compre remedios y los traiga rápido para que su hijo viva. Entonces, dándole el dinero, Mel Trotter salió y a 2 cuadras vio la farmacia que estaba allí. Pero mirando a 2 cuadras la farmacia, a media cuadra vio un bar. Entonces se fue al bar. Porque su sentir, la fuerza, el poder que tenía sobre él la bebida y lo que él quería, no lo podía parar con nada. Entonces se fue al bar a tomar. Y allí en el bar tomó tanto que obviamente se emborrachó y hasta dijo, bueno, hoy beban todos, yo pago, ¿no? Porque tenía mucha plata que le dieron para comprar un remedio. Termina borracho, durmiendo en el fondo del bar esa noche. Por varios días no volvió a su casa. Y finalmente, cuando volvió, su hijo había fallecido. Entra a la casa, el hijo estaba ahí acostado en un ataúd, dentro de lo que sería el living o lo que sea de la casa, y lo ve allí diciendo, nunca más voy a tomar otra bebida, pero en el mismo momento, mientras está allí, lo único que deseaba era otra bebida. Entonces lo que hizo fue, vio al hijo bien vestido, vio al hijo con zapatitos nuevos, vio al hijo todo presentado ahí en su ataúd y le sacó los zapatos y se los puso en el bolsillo y salió y se fue a tomar de nuevo. Vendió los zapatos por otra bebida. Trotter dijo, había caído tan bajo que muchas veces dije que tenía que estirarme hacia arriba para tocar el fondo. Luego de esto, finalmente determinó terminar con su vida. Ya no puedo vivir así.
Soy una persona horrenda. No puedo seguir haciéndole esto a mi esposa. Mi hijo murió. Vendí su ropa, sus zapatos por una bebida. Entonces se toma un tren a una parte de Chicago donde hay un lago, que es el lago de Michigan, que divide Michigan con Chicago. Llegó allí en una noche congelada, una tormenta de nieve, y allí caminando en la tormenta de nieve quería otra bebida. Entonces vendió sus propios zapatos. Entonces vende los zapatos, toma su bebida, está caminando por la nieve, sin zapatos, borracho, yendo al puente para tirarse al lago para morir. Y allí se cruza con una misión de rescate. Y alguien le dije, entrá porque este lugar es muy bueno, es muy lindo y es muy calentito y necesitas un lugar para quedarte. Cuando él entra a este lugar, un hombre está predicando el Evangelio y este hombre dice que Cristo es la respuesta a todo. Te debes creer en Cristo. Y esa noche, Mel Trotter pone su fe en el Señor Jesucristo. Y esa noche, Mel Trotter fue hecho una nueva criatura y fue un nuevo marido y todos sus pecados fueron borrados. Ahora, mientras escuchás la historia, quizás te preguntás, ¿quién daría algo por Mel Trotter? Yo no, vos no haríamos nada por él, nada. ¿Quién escogería a alguien como Mel Trotter para ser usado por el Señor? Él es lo más bajo de lo más bajo. Dejó morir a su hijo, después vendió sus zapatos por otra bebida, abandonó a su esposa, se iba a suicidar, a tomar su vida. En el camino vende sus zapatos por otra bebida. Vive en lugares horrendos. Lleva a su familia de casa en casa porque gasta todo su dinero en la bebida. Fue lo peor de lo peor. Y el Señor lo rescató. Y el Señor lo salvó. Y el Señor transformó su vida por completo. Y Trotter después llega a ser un gran predicador por la causa del Señor. Y la historia nos dice que llevó a cientos de personas a Cristo. Y aún hay una misión de rescate el día de hoy que tiene su nombre. En Chicago. ¿Por qué Cristo hace esto? Porque no importa cuán profundo fue su pecado. No importa cuán desesperanzada fue su situación. No importa cuán vil o despreciable fue él ante otros o ante Dios. El Señor Jesucristo lo salvó. Y el Señor Jesucristo cambió su vida. Y el Señor Jesucristo lo usó para su gloria. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido lo vil y lo despreciable para que toda persona que salva y toda persona que es usada por Dios dé gloria al Padre. Nosotros estamos mirando aquí los 12 discípulos. De los 12, muchos fueron pescadores, muchos fueron campesinos. De los 12, vemos que todos son hombres sin preparación y sin letra. Pero de los 12 no había ninguno tan vil y tan despreciable como Mateo. Ninguno. Si había un discípulo que no merecía ser llamado por Cristo, es Mateo. Si había un discípulo que no debía tener acceso al cielo, es Mateo. Si había un discípulo que nunca debía ser perdonado de sus pecados, es Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Mateo fue lo peor de lo peor. No había nadie más bajo en el nivel social que Mateo. Era peor que las rameras, era peor que los ladrones, era lo más repugnante que existía en Israel. Y Mateo no solo era un hombre sin preparación y sin letra, Mateo no merecía ni siquiera ser contemplado para salvación. Y mucho menos ser un seguidor de Cristo. Y ni hablar ser un discípulo y un apóstol de Jesucristo. Y más aún un escritor del Evangelio según Cristo. Y no solo escritor del Evangelio, sino el escritor del primer Evangelio del Nuevo Testamento. Escritor del primer libro del Nuevo Testamento. Es en Mateo en el cual culmina 400 años de silencio desde el Antiguo Testamento. Y es él que el Señor escoge para escribir ese primer evangelio en el cual él relata la historia más hermosa, jamás conocida y jamás contada. Dios usa a Mateo para contar acerca del nacimiento y la vida y el ministerio y la muerte y la resurrección de Cristo, el Salvador del mundo. A Mateo.
Y es así que Mateo comienza su evangelio. Cristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. En otras palabras, Cristo, el cumplimiento de los pactos. Cristo, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y al cumplir el Antiguo Testamento, Cristo es Rey. Y ese es el punto de Mateo. Cristo es Rey sobre todo. Y es a este hombre más vil, más despreciable, este hombre insignificante, este hombre del nivel más bajo, este hombre que no es de uso para nadie, rechazado por los hombres, rechazado por la sociedad, sin mérito, sin valor, un hombre que ha traicionado completamente a su propio pueblo, un enemigo del pueblo judío, un enemigo que cobra impuestos injustamente a los de su misma patria, con opresión y extorsión enriqueciéndose, que ha vendido su alma por el dinero, por lo material. A este más vil pecador, Cristo escoge. Cristo elige como un discípulo amado para escribir el Evangelio de Mateo. El Evangelio que, como he dicho antes, es el más estudiado, el más leído, el más examinado, el más conocido. Y no solo escribe el Evangelio de Cristo, sino que Dios lo usa para salir y proclamar con su boca el Evangelio de Cristo. Quizás en estas semanas, con estos 12 hombres que estamos mirando, has escuchado mensaje tras mensaje acerca de ellos, que son insignificantes, que son sin preparación y sin letra, porque lo hemos dicho una y otra vez, que son sin prestigio ni nobleza, porque es así. Y decís, bien, son tal como yo. Bueno, ese es el punto, ¿no? Que son iguales a nosotros. Iguales a nosotros. Y si Dios puede obrar en ellos, puede obrar también en mí. Pero también quizás decís, si estás pensando, pero yo soy pecador. Dios sabe quién soy yo. Y yo soy un hombre vil, yo soy una mujer mala, yo soy una persona despreciable. Las cosas que yo he hecho no soy digno de ser salvo. No soy digno de ser usado por Dios. No soy digno de llevar el Evangelio de Cristo. No puedo. Dios sabe quién soy. ¿Vos sabés que es exactamente a vos que Cristo vino a salvar? ¿Es exactamente a vos? ¿Es exactamente a vos que Cristo usa para su obra? ¿Es al que es totalmente indigno, al que trae a sí mismo? Solo debes reconocer que sos pecador, pedir perdón por ese pecado y creer en Cristo que murió en la cruz por tu pecado. Y Él te usará de una manera extraordinaria, que no puedes ni pensar. Este es Mateo, el discípulo menos probable de todos, usado según la extraordinaria grandeza del poder de Cristo. Mateo lo llamé el recaudador de impuestos. Qué original que soy, ¿no? Mateo, el recaudador de impuestos. Vamos a ver 3 cosas acerca de la vida de Mateo y vamos a ver primero el oficio de Mateo. Ahora, soy consciente, ¿sí? Me olvido todas las cosas, me olvido mucho, mi memoria no funciona bien, pero soy consciente que hace unos meses prediqué acerca de Mateo en Lucas capítulo 5. Pero creo que vale la pena recordar algunos de esos principios e indagar un poquito más acerca de este hombre. Su oficio es obvio, ya lo dijimos, es un recaudador de impuestos. En ese tiempo, en el primer siglo, había 2 clases de recaudadores de impuestos. Aquellos que cobraban los impuestos fijos, estos se llamaban gabai, y estos cobraban los impuestos de tierra, los impuestos de ingresos, los impuestos de propiedad. En esto mayormente no había extorsión ni ganancias para el que cobraba el impuesto, sino que él lo cobraba y luego lo pasaba al que era su jefe. Pero luego estaban otros cobradores de impuestos. Estos se llamaban moques. Y ellos cobraban impuestos con extorsión. Esta clase de impuesto no era ni justa, ni fija, ni nada así. Directamente robaban a las personas. Cobraban por todos los que pasaban por su camino, importaciones, exportaciones. Ellos cobraban peajes del camino. Ellos cobraban multas por cada eje que tenía su carro, por cada bestia que cargaba el carro y por todas las cosas que traían, según les parecía. Era la aduana, ¿no?, de Israel. Y así estaban, cobraban lo que ellos querían y robaban. Y cobraban a quien querían, lo que querían, y cuando no lo podían pagar, porque cobraban más de lo que podían pagar, les daban un préstamo. Pero les daban un préstamo con un interés imposible de pagar.
Y después el mismo recaudador de impuestos iba y contrataba criminales para que los criminales le caigan a la persona que le debía la plata, que le impuso el recaudador de impuestos, y lo agitaran un poco, ¿no? Lo asustaran un poco, lo golpearan, hasta que finalmente paga todo lo que es imposible que pague. Estos eran los recaudadores de impuestos. Y peor que ellos, eran judíos en contra de su propio pueblo judío. Dentro de los moques habían dos clases, habían los moques grandes y habían los moques chicos. Por ejemplo, creemos que Zaqueo era un moque grande, nos dice Lucas 19:2, y un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos. Entonces, Zaqueo es un recaudador de impuestos, pero él es jefe sobre ellos y tiene todos sus recaudadores de impuestos que trabajan para él. Esto sería seguramente un moque grande. Después había moques pequeños, que trabajaban en una pequeña ciudad. Esto es lo que sería Mateo. Mateo se sienta en la oficina de los tributos y Mateo está lidiando directamente con la gente y la gente lo odia. Lo odia tremendamente, porque el recaudador de impuestos es lo más despreciable de la sociedad. Es más, expulsaron a los recaudadores de impuestos de la sinagoga y los separaron del pueblo. Es como que son judíos, pero en realidad son traidores de los judíos. Y eran separados totalmente del pueblo. Entonces, cuando miramos en el primer siglo, no había nadie más odiado, ni más pecador, ni peor visto en todo Israel que un recaudador de impuestos. Aún los fariseos mismos, que tenemos que pensar, en el primer siglo los fariseos eran vistos como santos y justos, aunque no lo eran. Pero ellos mismos comparan a los recaudadores de impuestos con los pecadores. ¿Un fariseo no comería con ellos? ¿Un fariseo no entraría a su casa? Los comparaban con ladrones y los injustos y los adúlteros. Son mencionados en Mateo con las rameras. El fariseo aún dice, gracias Señor que no soy como los ladrones y los injustos y los adúlteros. Y después dice, y ni aún como este, recaudador de impuestos. Gracias que no soy como todos los pecadores, pero Señor, menos mal que no soy como ese. Él es el peor de todos. Gloria a Dios que no soy como ese. Ser un recaudador de impuestos, como dije, era simplemente ser un traidor de Israel. Entonces este es Mateo, un pecador, el peor de los pecadores, si hay tal cosa, ¿no? Un traidor contra su propio pueblo, un hombre expulsado de su pueblo, expulsado de la sinagoga, completamente separado de todo el pueblo. Es la persona más odiada en Israel. Y en Galilea y en Capernaum es la persona más odiada. Nadie odia tanto a alguien como a Mateo, Leví. Nadie. Y cuando Mateo escribe su evangelio, es muy interesante que él no dice mucho sobre sí mismo. Él no habla de sí mismo. 2 veces se menciona a él en el evangelio, cuando relata su conversión en Mateo 9, que lo vamos a ver en un momento. Y después en la lista de los 12, en Mateo 10. Y en la lista él afirma algo que ninguna otra lista afirma. ¿Se acuerdan que tenemos una lista en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos? ¿Recuerdan? Que lo hemos visto muchas veces. Y él afirma algo que nadie afirma. Y es el único que lo afirma. Y cuando pensamos en las demás listas, todos afirman algo acerca de alguien, ¿sí? Por ejemplo, Marcos dice Jacobo y Juan, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Solo Marcos lo dice. Y Lucas dice Simón, a quien también llamaban Pedro. Y Marcos también dice Simón, a quien llamaban Pedro. Pero Mateo hace una afirmación sobre uno de los discípulos y es sobre sí mismo. Y él dice, Mateo, el recaudador de impuestos. Es el único que lo menciona. Y es el único que da toda una afirmación. También dice Simón llamado Pedro, pero no hace toda una afirmación sino una sola palabra. Pero aquí dice, Mateo el recaudador de impuestos. Si hay una cosa que Mateo quiere que vos entiendas cuando lees su evangelio y él habla de sí mismo, es que Cristo me escogió como su discípulo, aún siendo un recaudador de impuestos, aún siendo el peor de todos los pecadores. Creo que es lo último que escribiría acerca de mí mismo en mi evangelio. Pero él quiere que todos lo sepan. ¿Por qué quiere que sepas eso? Porque, hermanos, ¿a quién vino a salvar Cristo? ¿A quién vino a salvar? Y eso me lleva a mi segundo punto, del oficio de Mateo a la conversión de Mateo.
¿A quién vino a salvar Cristo? En 1 Timoteo 1:15 dice Pablo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Para qué vino Cristo? Ahí está tu pasaje. Para salvar a los pecadores, para traer redención al que estaba encarcelado bajo su pecado. Vino para traer vida eterna al que estaba eternamente condenado. Jesús no vino a llamar a los justos, entre comillas, para salvación. No, a los pecadores que reconocen su pecado. Miren conmigo Lucas capítulo 4, versículo 18. Y recordamos por qué vino Jesús, que él lo comenta cuando está en Nazaret, en la sinagoga. Dice, el Espíritu del Señor estaba sobre mí, porque me ha ungido para, 1, anunciar el Evangelio a los pobres. 2, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Y miren esto, y para poner en libertad a los oprimidos. ¿Para qué vino Cristo? Para dar libertad. Para traer el Evangelio, para dar la salvación a todo aquel que está muerto en sus pecados. Y hermanos, no había nadie más muerto que Mateo. Nadie más muerto que Mateo. Entonces, cuando empezamos a estudiar los evangelios, es muy interesante que hay un gran contraste en los evangelios entre los religiosos, los fariseos que se creen tan espirituales, y los recaudadores de impuestos, que eran los más despreciables de la sociedad. Mientras que los religiosos se creían tan espirituales, Jesús le dijo, en realidad su padre es el diablo. No sé si lo sabían, pero su padre es el diablo. Y Jesús le dice, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Y Jesús le dice, ustedes se van al infierno y sus discípulos se van doblemente al infierno. Le dice Mateo 23:15. Mateo 23:15 dice, ay de ustedes, esto es un juicio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito. Y cuando llega a serlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Estos son los religiosos. Mientras que los religiosos son justos, entre comillas, y santos, y perfectos, y sanos, y sin necesidad de Cristo. Lo que hace Lucas en su evangelio es continuamente demuestra que los recaudadores de impuestos están viniendo a Cristo. Déjenme mostrarlos. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Y sé que no estamos acostumbrados a ir de acá para allá, pero bueno, estos mensajes nos llegan de acá para allá en la Biblia, ¿sí? Al ver lo que nos enseña. Lucas capítulo 7, versículo 29. Miren el contraste. Al oír esto, y está hablando Jesús acerca de Juan el Bautista, lo que hizo Juan el Bautista en su ministerio, al oír todo esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¡Qué contraste! Juan vino predicando arrepentimiento y bautismo, esperando la venida del Señor, y los recaudadores de impuestos dijeron, ¿y nosotros podemos también? Sí, vengan y se arrepienten y se bautizan y esperan la venida del Señor. Mientras que los intérpretes de la ley, los fariseos, ¿cuál es la palabra que usa? Rechazaron. Algunos reconocieron, los que diríamos nunca pueden reconocer, y los que debían saber la ley y aceptar al Mesías, rechazan. ¿Y qué rechazan? Miren las palabras, el propósito de Dios. O sea, no solo rechazaron un mensaje, rechazaron el propósito de Dios, el propósito divino de nuestro Dios. En Lucas 7:34 dice, ha venido el Hijo, Jesús está hablando, ha venido el Hijo del hombre que come y bebe, y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Jesús se identifica con los recaudadores de impuestos. ¿Y qué dicen acerca de él? Mírenlo, un hombre que come, que se sienta con los pecadores. Ese no es mi Mesías. Él no hace eso. Miren Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15.
Otro contraste que es abrumador. Lucas capítulo 15, versículo 1. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Primero une los recaudadores de impuestos con los pecadores. Todos los peores, todos los que nadie quiere, todos los rechazados, los despreciables, los malos en la sociedad. Están viniendo a oír a Jesús. Quieren escuchar. Quieren conocer este evangelio. Quieren saber lo que Cristo puede hacer en sus vidas. Mientras tanto, los fariseos, en vez de escuchar con ellos, murmuran contra Jesús y dicen: mirá a quién le enseña. Increíble. Y sumado a todo esto, Lucas exhibe 3 ejemplos específicos de la conversión de recaudadores de impuestos. En Lucas 5 de Mateo, en Lucas 18, que es algo ficticio que ya vamos a ver, es una parábola, y en Lucas 19. Pero vamos a ir al revés. Vamos a Lucas 19 primero. Y los vamos a ver rápidamente, porque quiero que entendamos que dentro de cada uno de estos llamados a la salvación está el propósito de Cristo en venir a la tierra. Y quiero que veamos que el recaudador de impuestos puede ser salvo. Jesús está pasando por Jericó. Cuando pasa por Jericó está allí enseñando y hay un hombre que es bajito. Este hombre se llama Zaqueo. Nos dice de Zaqueo en versículo 2 que él es el jefe de los recaudadores de impuestos y es rico. Para nosotros decimos: wow, es rico. Para ellos era obvio que era rico, porque le robó a todos. Es jefe de los recaudadores de impuestos. Él vive en la mejor mansión de la zona. Es el más rico de todo el pueblo. Y él se sube a un árbol porque él no puede ver, porque es bajito. Y entonces Jesús le dice: bájate del árbol porque ¿sabes qué? Hoy voy a ir a tu casa. De toda la multitud que le está enseñando, lo mira Zaqueo y dice: me voy a quedar en tu casa. Esto fue sorprendente. Miren versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban. Esto no es solo los religiosos. Esto es todo el pueblo. Todos murmuraban. Ha ido a hospedarse con un hombre pecador, ¿no? Imagínate ahí todo el chisme, ¿no? Todos: ¿viste lo que pasó? Está Jesús, está ahí adentro, está con Zaqueo. Pero Zaqueo, ¿el Zaqueo? Sí, con el Zaqueo, que está saqueando. No, eso es un chiste malo del pastor. Con Zaqueo. Pero esa noche Zaqueo conoce al Señor como su Salvador. Dice versículo 8: pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido salvación a esta casa. No nos dice todo lo que aconteció esa noche, pero fue a la casa y le predicó el evangelio. Y esa noche Zaqueo fue salvo, y esta es la acción que demostró su arrepentimiento y conversión. Y él dice: la mitad de lo que yo tengo se lo voy a dar a los pobres. Él tenía mucho, mucho. Y no solo eso, pero a toda persona que yo defraudé le voy a devolver cuadruplicado. Wow, habrá parecido la gente: a mí me defraudaste, por favor devolveme. 4 veces más. ¿Él tenía que hacer eso? En realidad no. Podría haber dicho: me arrepiento y esto está mal, pero ahora cambio de mi vida, pero él no tenía que hacer eso. Pero él ve el amor y la misericordia de Dios salvándolo y él dice: yo voy a hacer esto. Voy a dar a los pobres y voy a dar al que defraudé 4 veces más. Un hombre pecador que halla el perdón de Cristo y su vida es transformada. Versículo 10. Es exactamente a él que Cristo vino a salvar. Miren lo que dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el punto de Jesús en esto y Lucas en escribirlo? Para mostrar que el Hijo del Hombre vino a salvar al que se había perdido. ¿Y quién es el más perdido de todos según la sociedad? Zaqueo. No hay nadie peor que Zaqueo en el libro de Lucas. Y Jesús lo salva. Jesús lo salva. Lucas 18, versículo 9. Dice: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás.
Entonces notamos, primero que nada, esto es una parábola, esto no es verdadero, esto es ficticio. ¿Y a quién se lo cuenta Jesús? A unos que confiaban en sí mismos, a unos que eran justos, a unos que, nosotros llegamos al cielo por nuestras buenas obras, y algunos que despreciaban a los demás. Entonces miren lo que hace Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Ahora, debemos entrar con nuestra mente, ¿no?, al primer siglo. Porque nosotros leemos esto y decimos, fariseo, recontra hipócrita, malísimo, ¿quién lo va a escuchar? Este tipo se va al infierno. Y el recaudador de impuestos, un gran hombre que va a ser para el Señor y va a servir al Señor, ¿no? Así pensamos porque hemos leído el Nuevo Testamento muchas veces. Pero debemos pensar como ellos pensaron en la historia. Ellos no pensaron así. Hay 2 hombres. Hay un hombre que vino al templo y este hombre es espiritual. Este hombre es piadoso, este hombre es justo, este hombre es temeroso de Dios, este hombre es un seguidor de la ley de Dios, este hombre es celoso de la ley de Dios. Este es el fariseo. Este es el fariseo. Y por otro lado hay un hombre pecador, despreciado, vil, el peor de la sociedad, que ni merece acceso al templo. ¿Qué hace en el templo? Él no puede ir al templo, él no puede entrar allí, él no pertenece allí. Este es el recaudador de impuestos. Entonces cuando leemos ya ese versículo debemos tener en nuestra mente, hay un gran hombre de Dios y un hombre despreciable. Y ahora que Jesús hizo que muerda la carnada, ¿no? Ahora los trae a mostrarle esta gran verdad. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Ese es el primero. Notamos algunas cosas acá. Está parado ante Dios orando ¿a quién? A sí mismo. A sí mismo. Él no está orando a Dios. Él no está orando a Dios. El incrédulo cuando va a orar no está orando a Dios. Está orando a sí mismo, a un Dios que inventó. Acá nos dice el texto, él ora para sí. Y uno dice, bueno, ora en sí mismo, sí, y para sí mismo. Él no ora a Dios. Y nos dice que está parado allí en pie, orando a sí mismo, orgulloso. Entre comillas, él es justo. Él no es estafador, él no es ladrón, él no es como todas estas demás personas. Y ciertamente no es como ese, el que está allá, porque están al mismo tiempo, el recaudador de impuestos, no es igual que ese. Él es piadoso, él ayuna 2 veces por semana. Nosotros hablamos del ayuno antes, ¿recuerdan? No había que ayunar 2 veces por semana, pero ellos son muy espirituales. Ayunan 2 veces por semana y da todo su diezmo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Da su diezmo. Pero su orgullo no le permite ser justificado. Y ese es el punto, ya vamos a leer en versículo 14. Él no es justificado. ¿Por qué? Porque es tan orgulloso que él no puede humillarse ante la mano poderosa de Dios. Pero por otro lado está este publicano, este recaudador de impuestos, este peor de la sociedad. Y dice, pero el recaudador de impuestos, versículo 13, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. ¡Qué contraste! Él no puede alzar los ojos al cielo, que es una frase que muestra su humildad. Y dice, Dios, por favor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Porque yo soy un pecador y sé lo pecador que soy, y vos lo sabés mejor que yo. Ten piedad de mí. Versículo 14, les digo que el recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado. Pero aquel no. ¿Lo ven? El que se creía santo, justo, piadoso, se fue sin ser justificado, pero el que se humilló, el que dijo, ten piedad de mí, se fue a su casa justificado. Ahora, todo esto es ficticio, ¿no? Es una parábola. Pero ¿qué enseña? El principio es un principio de humillación y de salvación. ¿Y cuál es la lección? Versículo 14. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Ahí está. Ahí está.
¿Vos sos demasiado orgulloso? ¿Tenés demasiado estatus social para humillarte bajo Cristo, ante Cristo? ¿Sos demasiado justo y confías en tus buenas obras para no poder humillarte? ¿O estás dispuesto a humillarte ante Cristo y rogarle: Padre, sé que soy un recontra pecador, vos sabés todo lo que he hecho, ten piedad de mí, ten piedad de mí? Jesús dice: el que se humilló, ese fue justificado. El que se humilló, ese fue salvo. El que se humilló, ese fue redimido, y ese será engrandecido. El que se engrandeció, su fin es condenación. Él no es justificado. El tercer ejemplo que vemos es de Mateo, pero en vez de ir a Lucas 5, vamos a ir a Mateo 9. Quiero que lo veamos de la boca o de la mano de Mateo mismo, de Mateo capítulo 9, versículo 9. Este es el pasaje paralelo de Lucas capítulo 5, versículo 27, que vimos hace varios meses atrás. Y aquí vemos que Jesús escoge a Mateo. Mateo 9:9, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Ahora Mateo escribiendo su salvación, ¿no? Qué lindo sería estar en las Escrituras inspiradas escribiendo tu salvación. Estaba allí, llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: ven tras mí, y levantándose, lo siguió. Ahora un poquito de contexto para que recordemos lo que está pasando. Jesús acaba de sanar al paralítico, recuerdan, estaba en una casa, estaba enseñando, y 4 hombres traían un paralítico, pero no podían llegar a entrar en la casa porque había 1000 personas, estaban dentro de la casa, alrededor de la casa, no podían llegar a ese lugar. Entonces van al techo, bajan al paralítico por el techo, el Señor le perdona los pecados y muestra que le perdona los pecados por sanarlo y hacerlo caminar. Y toda la gente se maravillaba, toda la gente glorificaba a Dios, el paralítico glorifica a Dios, y Jesús sale de esta casa y ahora está caminando hacia la orilla del mar, con gente por todos lados. La multitud, si había multitud antes de sanar al paralítico, había más multitud después de sanar al paralítico. No es que dijeron: qué lindo lo que hizo, me voy a mi casa. No, lo seguían. Mucha gente. Y Jesús está yendo a la orilla del mar, saliendo de esta casa. Capernaum es chiquito, no le tarda mucho. Y yendo, ahí ve a un hombre. Este hombre, nos dice Mateo 9:9, está sentado en su oficina. Está trabajando en su puesto. Esta es la oficina de pecadores. Esta es la oficina de los traidores. Este es el puesto que pasás y decís: no pares ahí está el estafador, pasá rápido. Es un chorro el que está ahí. Y Jesús se frena y lo mira. ¿Y qué le dice? Miren el texto: ven tras mí. Ven tras mí. Como dijimos, había una persona que no podría ser salva, es Mateo. No hay esperanza para Mateo. Todas las demás personas pueden ser salvas, todos los demás pueden seguir a Cristo, pero no Mateo. Mateo ya escogió su camino. Mateo ya escogió lo que él quería. Él no puede ser salvo. Él perdió su privilegio al escoger ser un recaudador de impuestos. Él traicionó a su pueblo, él dio la espalda a su pueblo, él extorsionó a su pueblo. Y todo por dinero, todo por riqueza, todo para enriquecerse él, para tener lo que él quería, todo lo material. Y los judíos lo detestan desde lo más profundo de su ser y lo han expulsado de la sinagoga. Y Jesús para y dice: vos Mateo, vení tras mí. Vos, el que está sentado allí en la oficina, seguime. Qué cuadro hubiera sido, ¿no? Ver eso. Toda la gente alrededor de Jesús y el Padre están todos como: Jesús, de todo lo que vas a elegir, a este vas a elegir. No puede ser. Lo odiamos a él. Y levantándose lo siguió. Mateo se levanta y sigue a Cristo. Deja todo y va en pos de Cristo. Y hermanos, el momento que él deja su puesto, él pierde todo. Él pierde todo. Aunque era un lugar despreciable, había una fila para ganar ese puesto, porque ese puesto traía gran ganancia. El momento que él se levanta, ya hay otro más sentado ahí esperando que se levanta. Pero no importa. Inmediatamente se levanta, deja todo y sigue a Cristo. Sigue a Cristo.
Un autor dice, Mateo conocía su pecado, su avaricia, su traición a su pueblo, sabía que era culpable de soborno, extorsión, opresión y abuso, pero cuando Jesús le dijo, sígueme, Mateo sabía que junto a esa orden había una promesa de perdón de pecados. Y acá está, ¿qué es la palabra? Asumiendo el autor, pero puede ser así. Dice, hacía mucho tiempo que su corazón anhelaba recibir ese perdón, por eso fue que se levantó sin vacilación y dedicó el resto de su vida a seguir a Cristo. El más indigno pecador, salvo por la causa de Cristo, salvo por la gracia de Cristo. Si vos estás acá hoy y no conoces a Cristo como tu Salvador y pensás que tu pecado nunca te permitiría ser reconciliado a Dios, nunca te permitiría ser perdonado por Dios, ¿sabes que Cristo para y dice, vení a mí, vení a mí? Y vos al reconocer tu pecado, arrepentirte de tu pecado, creer en Cristo que murió en la cruz por tu pecado, tenés salvación. E inmediatamente te hace un hijo suyo, un hijo de Dios. Y como hijo de Dios respondemos como Mateo, dejamos todo y seguimos a Cristo. Dejamos todo y seguimos a Cristo, sin pensarlo, ni un momento. Nuestra vida cambia por completo. Mateo fue salvo y ¿qué es lo primero que hace? Lo hemos visto, Mateo lleva a otros a Cristo. Versículo 10 dice, y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Lucas 5:29, recuerdan, nos dice que hizo una gran fiesta, un gran banquete. Mucha gente viene. Entonces invita a Jesús, invita a los discípulos y después invita a sus amigos. Ahora, ¿quiénes son sus amigos? Los más difíciles de la sociedad, ¿no? Los peores de la sociedad. Los pecadores, los adúlteros, las rameras, los ladrones, los criminales que busca para que golpeen a los que le deben impuestos. Pero ¿saben qué? Es muy interesante que Mateo hace exactamente lo mismo que los otros discípulos han hecho. Cuando Andrés conoce al Señor, ¿qué hace? Busca a su hermano Pedro. Cuando Felipe conoce al Señor, ¿qué hace? Busca a su amigo Natanael. Cuando Mateo conoce al Señor, ¿qué hace? Busca a los recaudadores de impuestos y los pecadores. Los que él conoce. Sus amigos, aunque sean los peores de la sociedad. Pero no importa. Eso no importa. Mateo los invita y Cristo viene y se sienta con ellos y los discípulos vienen y se sientan con ellos y Jesús les enseña. ¡Qué hermoso! Pero ¿qué dicen los justos? ¿Qué dicen los piadosos? Versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? A ellos no les gustó. ¿Cómo va a sentarse el Mesías con estos hombres? ¿Y qué le dice Jesús en versículo 13? Al final dice que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por eso me siento con ellos. Y si ustedes reconocieran que son pecadores, podrían ser salvos, pero porque creen que son justos, no tienen salvación. No tienen salvación. Es a estas personas que he venido a salvar, es a estas personas que he venido y dado mi vida para reconciliar a Dios. Personas que ven su pecado, que ven que necesitan de un médico que los sane y que los salve. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es para el sano. El Evangelio no es para el que se cree religioso. El Evangelio no es para el orgulloso, el que tiene autoconfianza, el que piensa que por sus obras llega al cielo. No es para el hipócrita, es para los pecadores que confiesan a Cristo. Y esta es la extraordinaria misericordia de Cristo. En la vida de Mateo, como en la vida de todos, ¿no? Pero especialmente exaltada en Mateo, vemos la misericordia de Cristo, el amor de Cristo, la gracia de Cristo, que Él salva y escoge a Mateo para hacer en él y por medio de él una obra extraordinaria. Ahora, ¿qué más sabemos de Mateo? Simplemente lo que escribe en su Evangelio. En el Evangelio de Mateo. Ahora no se preocupen, no vamos a mirar todo el Evangelio de Mateo, aunque me encantaría. Pero vamos a Mateo 1. Mateo 1, y quiero que notemos algunas cosas acerca de Mateo. Vamos a comenzar en Mateo 1 y después vamos a ir a Mateo 27. Pero quiero que notemos algunas cosas acerca, no tanto de su libro, aunque sí vamos a notar, pero acerca de él.
Primero lo que notamos de Mateo es que él conocía bien el Antiguo Testamento. Conocía muy bien el Antiguo Testamento. En su Evangelio él tiene 99 citas del Antiguo Testamento. Eso es más que Marcos, Lucas y Juan combinados. Si juntamos todas las citas de los otros Evangelios, tienen menos citas que Mateo. Es el que más tiene, 99. Y él cita de todas las secciones del Antiguo Testamento, de la sección de la ley, de los salmos, los escritos, de los profetas. Escribe y cita de todos los lugares del Antiguo Testamento. Y entiende que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y por eso comienza su Evangelio, como lo comienza, ya lo hemos visto, pero leámoslo. Miren cómo comienza su Evangelio. Quiere comenzar con una línea genealógica de Jesús, pero antes de eso comienza con una frase como introducción a eso. Lo más importante, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque Mateo entiende exactamente quién es Cristo. Jesucristo es el hijo de David. Jesucristo es el que cumple con la promesa y el pacto que Dios hizo a David. Finalmente ha llegado el Mesías, el que se sentará sobre el trono de David y reinará por siempre y para siempre. Y comienza su evangelio, Mateo, y dice, es Él. Jesucristo es el hijo de David. Es el rey. Y el hijo de Abraham. Fue Abraham en Génesis 12 que Dios le hizo muchas promesas y en todas esas promesas dijo que todas las naciones serían benditas en él y que salvaría a todo el mundo por medio de Abraham. Y ahora viene la simiente de Abraham que es Jesucristo mismo y es por medio de la fe en Cristo que la gente es salva. Las promesas se cumplen en Cristo. Los pactos se cumplen en Cristo. Y como cumplimiento de todos los pactos, lo que Mateo quiere mostrar, como ya lo dije, es que Cristo es Rey. Este es el enfoque de todo el libro de Mateo. Cristo es Rey. Rápidamente, déjame mostrarte. Mateo capítulo 1. La genealogía de Mateo acerca de Jesús lo que hace es mostrar una línea real. Una línea real. El primer rey que menciona es David. Y dice en versículo 6, Isaí fue padre del rey David. Y lo dice, el rey David. Y después, si vos seguís, no lo vamos a leer, pero si vos seguís con versículos 7, 8, 9, 10 y hasta versículos 14, 15, por ahí, lo que vas a ver es que menciona rey tras rey, tras rey, tras rey de Judá. Y si vos comparás eso a los libros de Primera y Segunda Reyes, vas a ver que son los mismos reyes de Judá. ¿Por qué? Porque toda la línea de Jesús es la línea de los reyes. Y lo que Mateo quiere mostrar es que Jesús es el rey legítimo que se sentará sobre el trono de David. Y toda la genealogía marca eso. Y saben que me gustaría predicar eso una hora, pero no puedo. Pero lo he predicado en el pasado, en algún lugar debe estar, lo pueden escuchar. Pero después comenzamos capítulo 2 y vemos que hay otro rey en Jerusalén. Este es el rey Herodes. Entonces en versículo 1 del capítulo 2 dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Y acá tenemos un problema, porque miren versículo 1 y 2, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero pará, Herodes es el rey de Jerusalén. Y ahora ellos dicen que hay otro rey de los judíos. Y hay una lucha acá entre Herodes y Jesús. ¿Quién es el rey legítimo? Entonces, ellos dicen que lo vienen a adorar. Y versículo 3 dice que cuando el rey Herodes lo escuchó se turba mucho. Y hay todo un diálogo entre ellos y el rey Herodes va a averiguar dónde nace Jesús y nace en Belén. Y entonces los magos, los sabios van a Belén a ver al rey Jesús y cuando lo ven lo tratan como rey. Miren versículo 11. Entrando los sabios en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Aquí lo tenemos. Vienen a adorar al rey. Vienen a adorar al rey. Cuando entran a ver a Jesús, se postran y adoran al rey. Y le presentan obsequios de rey. Pero miremos un poquito más de cerca. Herodes es mencionado rey 3 veces. Versículo 1. Esto ocurrió en tiempos del rey Herodes. Versículo 3, cuando lo oyó el rey Herodes.
Versículo 9, después de oír al rey, hablando del rey Herodes, 3 veces. Y después en versículo 11 los sabios llegan a ver a Jesús y lo adoran como el rey legítimo de los judíos. Y luego de eso se menciona a Herodes 6 veces más. ¿Y saben lo que notamos? Nunca más se le dice rey. Nunca más se le dice rey. Mírenlo por si no me creen, ¿no? Versículo 12. Esto es justo después de que adoran a Jesús. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes. Versículo 13. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Versículo 15. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Versículo 16. Herodes al verse burlado. Versículo 19. Pero cuando murió Herodes. Y versículo 22. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes. El rey legítimo ha nacido. El rey verdadero ha sido adorado. Y no es Herodes, es Jesús. Vamos a Mateo 27. Todo a lo largo de Mateo él quiere mostrar que Jesús es el rey verdadero. Es el rey que ha prometido Dios Padre a David, el rey que se sentará sobre el trono. Pero ¿qué cree la gente acerca de Jesús? Lo rechazan. Rechazan al rey. Pilato dijo en Mateo 27, 11, Jesús fue llevado delante del gobernador y éste le interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contesta: tú lo dices. Tú lo dices. Pilato, aunque no quería, finalmente lo manda a Jesús a la muerte, y antes de que lo lleven a la muerte, miren lo que ocurre en Mateo 27, 27. Y esto revela el corazón de las personas en cuanto a lo que pensaban acerca de Jesús, el rey de los judíos. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto de escarlata, manto como de rey, y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, la corona del rey, y una caña en su mano derecha, que representa la autoridad del rey. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo: salve, rey de los judíos. Y le escupían, y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Y después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Cuando llega a la cruz, ponen un cartel sobre su cabeza, en versículo 37, que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Fue una burla. Y en versículo 42 dijeron: a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Y hermanos, no fue solo al final que lo rechazaron como rey, lo rechazan como rey en todo el libro de Mateo. Herodes quería destruir al rey y mata a un montón de niños. Llamaron al rey Belcebú y que echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú, en el nombre de Satanás. Lo llaman borracho y glotón y amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Y aquí lo rechazan hasta el último momento. Pero la ironía de ironías es que Jesús, el rey sobre todo, que fue despreciado y asesinado al nacer en este mundo, vivir su vida, hacer su ministerio todo el tiempo en camino a la cruz, mientras que los justos no lo necesitaban, se acercó y salvó a los despreciados, a los viles y pecadores. Y entre ellos el más pecador de todos, Mateo, el recaudador de impuestos. Pero Cristo es rey. Y Cristo volverá y Él reinará sobre todo. Y nos dice que al final de todos los tiempos, en Apocalipsis 19, antes que Él establezca su reinado por 1000 años y después reine por toda la eternidad, dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Y versículo 16 dice: y en su manto y en su muslo tenía un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor
de señores. Ese es nuestro Salvador. Él es el Rey. Entonces Mateo conocía muy bien el Antiguo Testamento. Mateo estableció a Cristo como el Rey, el único Rey, el Rey de Reyes. Y tercero, rápidamente, quiero que veamos que Mateo fue un hombre humilde. Un hombre humilde. Mateo escribe, y vayan conmigo a Mateo 10. Mateo escribe 28 capítulos. Mateo escribe 1071 versículos. Y Mateo escribe, si volvemos a tiempos antiguos, donde no había capítulos y versículos, 18.346 palabras. Y solo se menciona a sí mismo 2 veces. Y solo en 2 versículos. Es increíble. ¿Y cómo se menciona? Como un recaudador de impuestos salvo por la gracia del Señor. En sus 2 menciones, él mismo no habla, él mismo no dice nada. Él mismo no hace nada extraordinario. Lo único que vemos de Mateo es una acción de dejar todo y seguir a Cristo. Es lo único. Nunca habló en todo su evangelio. Simplemente deja todo y sigue a Cristo. Mateo nunca olvidó lo que Cristo hizo por él. Nunca. Nunca olvidó su pasado. Nunca olvidó la profundidad de su pecado. Pero en esa profundidad del pecado, él vio la misericordia y el amor infinito del Señor al salvarlo. Y por eso dice Mateo 10:3, el único que lo menciona, como ya dije, dice así: Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Está último en su grupo de 4, al contrario de Lucas, que está tercero en ese grupo de 4. Y él dice: yo, el recaudador de impuestos, fui elegido entre los 12 para llevar el Evangelio. Increíble. ¡Qué testimonio! Impactante. Si vos estás acá sin Cristo en esta mañana, ¿qué has hecho? ¿Cuáles son tus pecados? Vení a Cristo, porque Él los perdona a todos. No importa cuál es, decilo, Dios te lo perdona. No, maté gente, Dios te perdona. No, fui peor borracho que Mel Trotter. Dios te perdona. No, soy el peor engañador y manipulador. No, hasta fui político. Dios te perdona. No importa lo que es. Mencionalo, decilo. Dios te lo perdona. Reconocelo, arrepentite, cree en Cristo. Dios te perdona. Y si crees en Cristo, hermano, recordá quién eras. Recordá quién eras. Una persona muerta en pecados, una persona bajo la esclavitud del pecado, y en eso recordá el amor y la misericordia y la gracia del Señor por ti. Y cada día deja todo y seguí a Cristo. Cada día tomá la cruz de Cristo y seguilo con todo tu ser. Porque no importa quién sos, no importa qué hayas hecho, Cristo te usará de manera asombrosa. Mateo fue un hombre común y corriente, como todos los demás que hemos visto, usado por Dios de manera sorprendente, asombrosa. Mateo fue lo peor de lo peor y Jesús lo salvó. ¿Vos crees que sos el peor de los pecadores? Bueno, créelo, lo sos, ¿sí? Yo también. Es a ti a quien Cristo vino a salvar. Es a vos por quien dio su vida. Y como creyente, ¿sentís que hay pecados que vuelven constantemente a tu mente? Preguntas y decís, ¿será que el Señor lo perdonó? ¿Será que borró ese pecado? ¿Será que el Señor perdonó el pecado más profundo de mi corazón? Con el cual estoy batallando, con el cual estoy luchando, con el cual digo, sé que borra a todos, pero ese no. Pastor, no sabes lo que hice, soy el peor de los pecadores. Amén, porque es solo aquellos que reconocen su pecado, se arrepienten y creen en Cristo que son salvos, que son justificados. El que es demasiado orgulloso para reconocer su pecado, su condenación, es el infierno eterno. Cuando miramos a Mateo dentro de los 12, que él sea el ejemplo necesario para nosotros, para que entendamos que Cristo salva a quien sea, no importa qué pecado haya cometido, si se arrepiente y pone su fe en él. Pero pastor,
Yo he cometido el pecado imperdonable. ¿Sabes cuál es ese? Es la incredulidad. Es la incredulidad. Es el pecado del que rechaza a Cristo hasta su último respiro y muere en condenación. Es el pecado de orgullo que nunca puede humillarse ante Dios. Juan lo dice de manera muy simple. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Simple. No hay nada más simple que eso. No sabes el pecado que hice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No sabes lo justo que soy. El que no cree en el Hijo no verá la vida. ¿No hay nada más simple que eso? Si has creído en Cristo, nada te puede separar de Él, no importa qué pecado hayas hecho. Y si no has creído en Cristo, nada te puede traer a Él, no importa qué buena obra hagas. Esta es la misericordia asombrosa de Cristo. De que aquel que acepta el regalo y lo que Cristo ha hecho por él, el regalo de salvación, creyendo en Él, tiene vida eterna. Nada ni nadie te lo puede quitar. Qué hermoso. Qué seguridad nos da. Qué esperanza nos da. Y si Cristo salvó a Mateo, Cristo te puede salvar a vos. Y Cristo me puede salvar a mí. Para terminar, la muerte de Mateo. La muerte. No sabemos muy bien cómo murió, sabemos que la historia registra que él lleva el Evangelio a Egipto y a Etiopía, lo que es África. Y no sabemos cómo murió, algunos dicen que murió asesinado con una lanza por el rey de Egipto, algunos dicen que murió decapitado por el rey de Etiopía, otros dicen que aún murió siendo quemado en la hoguera. Como digo, elegí cuál muerte querés, ¿sí? Ninguna. Pero ¿qué es lo que sí sabemos de este hombre? Que este hombre despreciable fue salvo por la gracia del Señor y dio su vida llevando el Evangelio de Cristo. No solo escrito, sino proclamándolo hasta el momento de su muerte, tal como los otros discípulos. Entonces, hermano, nunca creas que tu pecado es demasiado grande para ser perdonado. Nunca creas que tu pecado es demasiado grande donde no puede ser usado por Dios como Mateo lo fue. Porque Cristo toma el más vil pecador, lo salva y lo escoge para una obra extraordinaria. Dios te ha llamado a sí mismo. Deja todo y seguilo a Él. Y así te usará de manera extraordinaria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Damos gracias por la vida de Mateo y el ejemplo que él es de tu gran misericordia y tu gran amor y tu infinita bondad y gracia. Nosotros no somos mejores que Mateo en ninguna manera. Él no es peor que nosotros en ninguna manera. Todos los pecadores son despreciables ante ti. Todos los pecadores son malos ante ti. Todos los pecadores están lejos de ti. Y Padre, tú mandas a tu Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar en la cruz. Él toma nuestro pecado en la cruz y muere por el pecado nuestro y de todo el mundo. Y todo aquel que cree en Él, su justicia es aplicada a nuestra cuenta. ¡Ay, qué hermoso, Señor! Esa es la salvación tan preciosa que nos has dado por medio de tu Hijo. Y damos gracias por cómo has salvado a Mateo, por cómo has usado a Mateo y sigues usándolo por medio de ese evangelio tan precioso. Y Padre, te pido que uses a cada uno de nosotros. Si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo, que se arrepienta y ponga su fe en Cristo. Para aquellos que creen en Cristo, que cada día dejen todo y sigan a Cristo. Que Cristo sea primordial y central en su vida y sean usados por Cristo para tu gloria. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.